Buenos días, mis queridos hermanos, que le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente, que nos ayude a entender su mensaje. Hoy vamos a tratar un mensaje que no me resulta fácil, ¿verdad? Esos días tenemos que tocar unos mensajes complicados, difíciles, que nos relata una realidad que eh, nos cuesta, incluso rechazamos aceptar, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios ha hecho bien su trabajo de tal manera que, si es posible, nadie se salve, ¿verdad? Leíamos esos textos y la verdad es que no pensábamos que vamos a llegar a estos momentos, pero que está llegando la hora, mis queridos hermanos. Nuestro Redentor está cerca y desgraciadamente creo que su pueblo no está preparado. Durante mucho tiempo me he preguntado cómo es posible que solamente un pequeño grupo se salve, ¿verdad? Usted de pie en la venida de nuestro Señor. Pero a medida que estoy avanzando en el estudio de la palabra de Dios, me quedo consternado en realidad de todas las realidades que Dios me revela y veo que en realidad es lo que ha pasado. Todos estos mensajes llevan más de 100 años con nosotros. Son profecía. No eran solamente una realidad para aquel momento, sino que son profecía para nosotros porque vemos su cumplimiento. Y a pesar de que vemos esta realidad, rechazamos creerla. El texto que hoy vamos a tratar, mis queridos hermanos, es un texto difícil. Os lo digo de verdad que no tengo muchas ganas de presentarlo, pero es lo que se me ha dado y es lo que tengo que hacer. La causa de la ceguera espiritual del pueblo de Dios. Y vamos a tratar de entender este texto, mis queridos hermanos. Y el que quiera ver, pues que lo vea. Y el que quiera entender, que entienda. Y los demás, pues, han tomado sus decisiones. En mi última visión, se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. Y es decir, que este mismo mensaje que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? El espíritu de profecía en términos generales, este mensaje, aunque les fue dado a ellos en aquel momento, fijaos lo que dice aquí, no ha cumplido el mensaje decidido del testigo fiel, no ha cumplido aún el designio de Dios, porque nuestro Dios sabía que nos queda todavía tiempo para estar aquí hasta que una generación despierte y vaya a la boda, ¿verdad? Entienda este mensaje. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad. Estamos prosperando. No necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Y podemos ver que en realidad esto es lo que está pasando y eso es lo que se está diciendo. Amamos la verdad. Conocemos la verdad. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de reproches, verdad? Pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia.
hoy en realidad es lo que va a ser, comparando nuestra vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Porque estamos durmiendo y no nos damos cuenta de cuál es nuestra auténtica realidad y cuánto nos hemos alejado de lo que nuestro Dios nos ha dicho. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espiritual. ¿Qué palabras utiliza, verdad? Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, Apocalipsis 19, la unión de lo divino y lo humano, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. El colirio es la gracia de Dios, es su espíritu, dice, ¿verdad? Porque es el colirio, es la gracia de Dios, es su espíritu que nos dará un claro discernimiento de las cosas espirituales que solo se disciernen con su espíritu, ¿verdad? Para descubrir el pecado, para empezar a ver, ¿verdad? El colirio era un medicamento para ver, ¿verdad? Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección, y eso es verdad. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere, atentos aquí, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos. ¿Cómo le damos a Satanás poder sobre nosotros? Por la tibieza espiritual, ¿verdad? Porque nosotros creemos que estamos bien, mientras Dios nos está diciendo que estamos en miseria espiritual. Y ni siquiera nos damos cuenta. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Por lo tanto, habla de nosotros. Tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Claro, esto ha pasado siempre, ¿verdad? Y es una de las causas por las cuales estamos todavía aquí, ¿verdad? Y Cristo no puede terminar su obra, ¿verdad? Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía, ¿verdad? Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser incrédulos, dudar y arguir. O arguir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu dispuesto, como alguien que no sabe, ¿verdad? A recibir enseñanza, y todos deben decidir por el peso de las evidencias, y todos deben decidir por el peso de las evidencias. No otros deben decidir para los demás, porque este es el problema principal, ¿verdad? Y lo vamos a ver, de hecho. La vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que poseemos. Se me mostró que no estimamos debidamente las cosas eternas. Todo lo que es digno de posesión, aún en este mundo, debe obtenerse mediante esfuerzo y a veces por el sacrificio más penoso. Y ello es tan solo para obtener un tesoro perecedero.
¿Estaremos menos dispuestos a soportar conflictos y trabajos y a hacer esfuerzos fervientes y grandes sacrificios para obtener un tesoro que es de valor incalculable y una vida que se mide con la del infinito? ¿Puede el cielo costarnos demasiado? La fe y el amor son tesoros áureos. Elementos, atentos por favor, elementos que faltan en gran manera entre el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que falta? La fe y el amor, ¿verdad? Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de admonestación, estímulo y reproche está apartando la luz del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está apartando la luz del pueblo de Dios? La incredulidad en los testimonios de admonestación, estímulo y reproche. Está apartando la luz del pueblo de Dios. Porque lo que estamos haciendo en realidad, queridos hermanos, es repetimos la historia del 88 constantemente. Al rechazar el tratamiento que la cabeza, Cristo, quiere aplicar a su cuerpo, al rechazar ese tratamiento porque no nos gusta, ¿verdad? Pues no nos curramos. Este cuerpo está enfermo de muerte, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. La incredulidad les cierra los ojos para que ignoren su verdadera condición. Y esa es la auténtica realidad. No vemos cuál es nuestra auténtica condición, ¿verdad? El testigo fiel describe así su ceguera. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor se tarda en venir. Es no solo que se dice en el corazón, en el foro interno, ¿verdad? Sino que se expresan palabras y muy definidamente en las obras. Es decir, es como vivimos. Mi Señor se tarda en venir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo miro en mi contexto aquí, a mi alrededor. La gente trabaja de la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche. Ayer, y no es la primera vez, tengo gente, yo me dedico a la huerta entre otras cosas, ¿verdad? Y por la mañana pidió que le prepare unos tomates, ¿verdad? Porque vendrá por la tarde a recogerlos. Pues no es la primera vez. En varias ocasiones, no estamos hablando ni una, ni dos, ni tres, en varias ocasiones no ha venido, ¿verdad? Como uno piensa que el tomate está esperando, ¿verdad? O sea, tú lo recoges y puede esperar el tiempo que te dé la gana. Pero claro, ¿por qué no viene? ¿Qué es lo que está haciendo? Trabajando todo el santo día. Y la pregunta es, ¿alguien se preocupa de que el Señor tiene que venir? ¿Alguien entiende los tiempos en los que estamos? ¿Entiende la obra que tiene que hacer consigo mismo y luego con los demás? Pues sin darnos cuenta, por eso nos dice que somos ciegos. No entendemos, no vemos, no entendemos nuestra realidad. Nuestra desgracia, no la entendemos. Y yo la veo. Lo veo en mi contexto y por mi casa pasa muchísima gente. Muchísima gente. Miles de personas todos los años. Miles. Sin exageración, ¿verdad? Debido a la huerta, no por otra cuestión, ¿verdad? Entonces, sé cuál es el pulso de la atmósfera, ¿verdad? En más de una ocasión pregunté a algunos de ellos, oye, ¿tenéis la impresión de que Cristo va a estar, que venga? Bueno, siempre lo hemos dicho y tal, pero bueno, sí, vendrá, pero, en fin, no sé. Nosotros nos despertamos, nos vamos a trabajar y cuando vendrá, vendrá. Esta es la realidad, queridos hermanos. Esta es nuestra realidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y la palabra
nos está diciendo exactamente nuestra realidad. ¿Pero la vemos? ¿La entendemos? ¿Actuamos en consecuencia o actuamos exactamente como dice esta palabra? Es no solo lo que se dice en el corazón, mi Señor se tarda en venir, sino que se expresan palabras y muy definidamente en las obras. Es como vivimos. Dios ya vendrá, porque no han entendido que Dios espera un pueblo que entienda este mensaje y que lo ponga en práctica. Entonces, ¿quién espera a quién? Es listo el enemigo de Dios, ¿verdad? Nos ha engañado porque sabe que es así como gana tiempo, ¿verdad? Porque si despertara un pueblo, el tiempo se le acaba. Sin embargo, con un pueblo engañado, ignorante, dormido, ciego, ¿verdad? Esto va y va. ¿Entendemos? En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos. ¿Qué quiere decir el estupor? Que uno no sabe qué es lo que está pasando. ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué pasó Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? Todo lo que pasó en todos esos años, ahora mismo crisis que económica, que política, que social, que de todo tipo, que virus, que no sé qué. ¿Entendemos, mis queridos hermanos, el estupor del que nos habla? El estupor anubla los sentidos. Del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. No sabemos dónde estamos, por qué estamos, qué es lo que está pasando, porque no conocemos lo escrito está. Y porque el Espíritu de Dios no nos acompaña, por eso no entendemos, ¿verdad? La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo, y esto es una clave que hoy tocaremos, ¿verdad? El testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. Pero es que el pecado está ya en la iglesia. O sea, la gente no se harta de decir, ¿verdad? No, que nosotros no estamos en el ecumenismo. Pues ayer mismo estaba viendo al secretario de la Asociación General de la Conferencia General reunido con todos los secretarios de todas las iglesias, incluida católica, ortodoxa y todas las demás, reunidos en sesión en ese comité del ecumenismo. No lo estamos. Y encima, nuestro secretario general es el secretario de aquel comité. Y no de ahora. Lleva rato, ¿verdad? ¿Serán tontos ellos? ¿No sabrán por qué lo ponen al nuestro secretario? ¿Por qué lo podrán? Porque sabe por dónde le pueden venir el peligro. Y de esta manera lo tienen callado. A él y a toda la iglesia. Y la iglesia tiene una política cara afuera y otra política cara adentro. Dentro no lo estamos y fuera decir tranquilos que los tenemos ya, están ya engañados. No hay ningún problema. Pero no estamos en el ecumenismo. Pero llevamos ya 60 años metidos dentro. ¿Alguien lo ve? No, porque es algún rebelde por aquí, algún loco que hablan esas cosas. Esto no es verdad, no, eso no. Claro, paz y seguridad. La fe ha estado disminuyendo en grado temible. Y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. ¿El ejercicio de qué? De la fe. Ejercitar esa fe en lo que Dios nos dice. Eso es lo que dice. Y únicamente el ejercicio de la fe puede hacerla aumentar. Pero como rechazamos el reproche del testimonio, ¿qué ejercicio y qué fe? Cuando nació el mensaje del tercer ángel, y atentos aquí porque aquí nos va a revelar cosas
importantísimas. Cuando nació el mensaje del tercer ángel, los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar, tenían que hacer sacrificios. Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las mayores privaciones y oprobios. Están hablando de 1844 en adelante, ¿verdad? Arrostraban una oposición resuelta que los impulsaba hacia Dios en su necesidad y mantenía viva su fe. Y cuando dicen su necesidad, en el aspecto material también, ¿verdad? Ellos y sus familias. Y atentos aquí. ¿Cómo funcionaba la iglesia al inicio, verdad? En nuestros inicios. Nuestro actual plan de benevolencia sistemática, había un plan de benevolencia sistemática, sostiene ampliamente a nuestros predicadores, no pastores porque no había. Lo más que había eran ancianos de iglesia, ¿verdad? El marido de Ellen White era anciano de iglesia. Joseph Bates y Prescott y todos los demás eran ancianos de iglesia. No había pastores. Y los llamaban predicadores. Si estudiáis la palabra de Dios, lo escrito está en inglés, vais a ver que siempre se dirigen a ellos como ancianos, porque eran ancianos de iglesia. Esa era la posición que ocupaban. Y ellos, para sostener momentos críticos de ellos y de sus familias, porque ellos predicaban no solo en sus iglesias, sino que salían a predicar afuera. Es así como crecimos al inicio de nuestra iglesia. Y ellos tenían nuestro actual plan de la benevolencia sistemática, sostiene ampliamente a nuestros predicadores. Y no hay necesidad de que ellos ejerzan fe en que serán sostenidos. Pero conectad lo que nos está diciendo aquí, conectarlo con el título, porque eso está escrito por la sierva, el título es original, todo es original. Tenéis siempre las referencias, los pongo Primeras de Joyas de los Testimonios, 331, párrafo 1. O sea, lo tenéis para que comprobéis. Siempre os lo pido. No os quedéis con lo que digo yo, sino que vayáis a estudiar por vosotros mismos. Aseguraos que lo que aquí decimos es lo escrito está. Espero que no cometamos el mismo error, ¿verdad? Que hasta ahora. Por lo tanto, el título es la causa de la ceguera espiritual. Y fijaos lo que nos está diciendo. Aparte de todo lo que nos dijo hasta ahora, otra causa de la ceguera espiritual es lo que vamos a tratar de entender ahora mismo, ¿verdad? Nuestro actual plan de la benevolencia sistemática sostiene ampliamente a nuestros predicadores y no hay necesidad de que ellos ejerzan fe en que serán sostenidos, ¿verdad? Sostenidos, dice. ¿Vale? Hay que entender cómo funcionaba ese plan de benevolencia sistemática, porque lo vamos a entender. En grandes rasgos, no tengo intención de entrar en este asunto, porque alguno dirá que a mí me interesa su dinero, pues en absoluto. Cada uno dará cuenta ante Dios de todo lo que ha hecho y ha dejado de hacer y de todas esas cosas. No es mi trabajo, pero sí mi trabajo es restablecer el marco correcto de lo escrito está y tratar de entender la realidad, la que nos manda Dios, no la que construyen los hombres sin Dios, ¿verdad? Los que ahora emprenden la predicación de la verdad no tienen nada que arriesgar, no corren peligros, ni tienen que hacer sacrificios especiales. Haced también el paralelismo con aquel momento. El paralelismo primero con la iglesia apostólica, ¿vale? Porque la referencia es ahí. Esa es la referencia. Los apóstoles. Haced paralelismo con la iglesia de inicio, nuestra iglesia en los inicios. Y haced el paralelismo con la realidad que tenemos hoy, ¿vale? Para que podamos tener una idea
lo suficientemente correcta y el marco correcto de qué es lo que trata de hacernos entender nuestro Dios, ¿verdad? Y así no cometer errores, que ya estamos bastante en ello, ¿verdad? Los que ahora emprenden la predicación de la verdad no tienen nada que arriesgar, no corren peligros, ni tienen que hacer sacrificios especiales. El sistema de la verdad está listo y a mano. Hace referencia a este plan de benevolencia sistemática, ¿verdad? Y aparte de esto, ahora nos habla de otra ayuda. El sistema de la verdad está listo y a mano y se provee a los obreros de publicaciones que defienden las verdades que ellos promulgan. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, que todos aquellos que predicaban la palabra, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque en realidad la auténtica obra es como crecimos, es que aquellos que predicaban la palabra, los ancianos de iglesia, salían a la calle, ¿verdad? Se dedicaban a este asunto, es verdad, aparte de el trabajo que podían tener, ¿verdad? Porque muchos de ellos eran médicos y otras cosas que hacían, ¿verdad? Pero otros se dedicaban íntegramente a predicar, ¿verdad? Por lo tanto, estaban ayudados por este plan de benevolencia sistemática, una colecta que supongo que se estaba haciendo en la iglesia, hacia ese plan. Pero aparte de eso, aquí dice, el sistema de la verdad está listo y a mano y se provee a los obreros de publicaciones. Es decir, ellos tenían libros que iban repartiendo. Y se provee a los obreros de publicaciones que defienden las verdades que ellos promulgan. Es decir, se apoyaban a través de esta obra de vender publicaciones también, que hasta hace no tanto se practicaba. Lo que pasa que hoy lo practican aquellos que están en el Instituto Teológico, va repartiendo libros, vendiendo por ahí y se ayudan con esta obra, ¿verdad? Consiguen algo de dinero. Pero bueno, esto no lo hemos inventado nosotros. Esta era la forma de subsistir en los inicios, ¿verdad? De aquellos que predicaban la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos entender el contexto de cómo funcionaba la iglesia antes. Hoy es otra cosa. Ella dijo en algunos textos que no se haga una nueva institución. Y yo hablo con gente y dice, no, si no hay otra institución. Pues sí la hay, porque viene el final del mundo y esta institución no aparece. Claro que no aparece, porque ya se ha hecho. Hace tanto que hemos perdido de vista, ni siquiera nos damos cuenta. Pero que la iglesia hoy funciona en otros términos que en aquel entonces. ¿Eso es difícil de digerir? Sí, como lo dije, no es mi asunto, yo simplemente presento el asunto como está, según lo escrito está, y cada uno de nosotros hagamos nuestra valoración, ¿verdad? Porque no soy yo quien para decir cómo y qué, pero sí hacernos entender lo escrito está, ¿verdad? Luego, cómo funcionan ellos, cada uno dará cuenta ante Dios de qué y de cómo, ¿verdad? Algunos jóvenes se inician en la obra sin tener un sentimiento real de su exaltado carácter. ¿Y por qué se inician así en la obra? Pues ya venía desde entonces, por las ganancias, queridos. Porque si no, ¿cómo te metes tú en la obra sin tener un sentimiento real de su exaltado carácter? Porque eso, cuando tienes un sentimiento real del exaltado carácter de la obra, esto quiere decir que el Espíritu de Dios te acompaña, ¿verdad? Y cuando no tienes ese sentimiento, ¿qué espíritu te acompaña? El de tratar de vivir una vida fácil, ¿no? ¿Verdad? De eso estamos hablando. No tienen que soportar privaciones, penurias, ni severos conflictos que requerirían el ejercicio de la fe. No cultivan la abnegación práctica, ni albergan un espíritu de sacrificio. ¿Y por qué se meten entonces? ¿Por qué se meten? ¿Por qué será? ¿Verdad? Algunos se están poniendo incluso, dice,
orgullosos y engreídos. Claro. Y alguno preguntará, ¿cómo es posible esto? Claro, cuando se abroga autoridades que no tienen, ¿verdad? Tratan de someter a la gente hacia su autoridad. ¿Hacían esto los apóstoles? ¿Lo encontráis en alguna parte? Pues no. Y por eso está diciendo, algunos se están poniendo orgullosos y engreídos y no tienen verdadera preocupación por la obra. ¿Y qué preocupación tienen? Hay que leer entre líneas, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir? El que quiere entender, entiende. Y el que no, pues se queda sin entender, ¿verdad? El testigo fiel dice a estos ministros, sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos de este es el mensaje para el testigo, el mensaje del ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Y a quién está dirigido este mensaje? Lo vuelvo a recalcar porque algunos lo colocan sobre el pueblo. Pues no, queridos hermanos. El mensaje para el ángel de la iglesia de la Odisea es dirigido a los ministros. A los ministros. ¿Verdad? Algunos de ellos se ensoberbecen tanto, de soberbia quiere decir, que son realmente un estorbo y una maldición para la preciosa causa de Dios. Claro, y aquí diría yo, ministros que están llamados a predicar y dicen, oye, ¿cuántos van a estar ahí? Pues 100 personas. Ah, no, por 100 personas no voy. ¿Pasa esto? Hombre, claro. Y algunos que vienen con carros de lujo como si fuera el presidente de la nación, ¿verdad? Vienen ahí multitudes aclamándolos. Me pregunto si algún apóstol hubiese aceptado una situación así. Ya ni os digo de Cristo. Subido sobre un burro. Ay, 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 mis hermanos. Espero que seamos capaces realmente de abrir nuestra mente y entender la auténtica realidad de Dios, ¿verdad? Otra vez lo digo, no estoy hablando en contra de nadie. No estoy hablando nada más de lo que está escrito, porque estos mensajes no son míos. Los comentarios son auténticos de la realidad vivida por mí. ¿Vale? No doy nombre porque no creo que es necesario y no estaría bien, pero son realidades vividas por mí, de lo que estoy contando, ¿verdad? Y muchas que no estoy contando, ¿verdad? Porque quizás no hace falta. Dios nos quiere decir algunas cosas, colocarnos en el contexto y el marco correcto. Todas las demás cosas es su trabajo. Ya lo hará. Él hará lo que tenga que hacer. No es nuestro trabajo. Pero nos tiene que colocar en la realidad, en su realidad, y que entendamos nuestra auténtica realidad. Aquella que rechazamos ver y entender. ¿Verdad? Algunos de ellos ensoberbecen tanto que son realmente un estorbo y una maldición para la preciosa causa de Dios. No ejercen una influencia salvadora sobre los demás. Estos hombres necesitan convertirse cabalmente a Dios y ser santificados por las verdades que presentan a otros. Y ser santificados por las verdades que presentan a otros. Muchos se sienten impacientes e irritados porque son frecuentemente molestados por amonestaciones y reproches que les hacen recordar de sus pecados. Dice el testigo fiel, yo conozco tus obras, los motivos, los propósitos, la incredulidad,
las sospechas y los celos pueden ocultarse de los hombres, pero no de Cristo. El testigo fiel viene como consejero. Y aquí vais a entender el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de la Odisea, es decir, a los ministros, aquellos que ministran la palabra de Dios. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué está Cristo en la puerta y llamo? Está en la puerta de la iglesia. Él está en la puerta de la iglesia. ¿Por qué está en la puerta de la iglesia? Porque lo hemos rechazado. Por eso está en la puerta de la iglesia. No está dentro de la iglesia. El que quiera entender, entienda. Y el que no, pues ¿qué le vamos a hacer? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar a entender las realidades, las auténticas realidades, las de nuestro Dios. Estos mensajes no son mensajes fáciles, pero tocan. Estamos viviendo los últimos tiempos. No queda más tiempo. Cristo está por venir. Y este mensaje se ha de dar para que si alguno oyere, ¿verdad?, tiene el propósito de despertarnos, queridos hermanos. No, yo sé que algunos van a interpretar de mala manera, pero esto no me preocupa, no. Mi trabajo es el que es y más allá de esto ya no voy, ¿verdad? Yo no haré juicios ni nada por estilo. Mis comentarios son simplemente de la realidad que yo he vivido, ¿verdad? O vivo. Pero es necesario que entendamos estas realidades, mis queridos hermanos, porque hay mucha gente que se deja guiada, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto advertencia sobre advertencia sobre advertencia, que Él es la cabeza, de Él es su plan, con su espíritu se llegará a ser, se hará su cumplimiento. Y desgraciadamente, poco a poco Satanás nos ha dirigido hacia otra dirección, otra iglesia, otro funcionamiento, otro evangelio, y nos hemos alejado tanto de Dios que desgraciadamente mucha gente está en el tren y ni siquiera se entera. Solo espero que despertemos. Le ruego a nuestro Dios todos los días, que nos ayude a no alejarnos del camino, de su camino, ¿verdad? Pero desgraciadamente, todos los días repaso muchos textos. No me puedo creer todo lo que estoy leyendo, mis queridos hermanos. Por eso os lo pido siempre. Por favor, leed, entended el espíritu de profecía. Porque estamos muy engañados, mis queridos hermanos. Yo cuando me había leído la visión de los dos tronos y lo que allí decía, me costó aceptar este asunto, mis queridos hermanos. Pero que desde que entendí el mensaje, me he dado cuenta que estamos en esta realidad tan engañados y no lo vemos. Por eso nos dice
nuestro Dios que somos ciegos. Somos ciegos. Y aquellos que tenían que ser como los que supervisan, ¿verdad? El pueblo, pues son tan ciegos como los demás. Porque Dios nos ha engañado, ¿verdad? Y claro, ha creado este sistema donde dependen económicamente. Y claro, no se atreve nadie a levantar la voz y a decir algo que no es el pensamiento único, ¿verdad? Alguno se atreve, pero cuando está echado del ministerio, ¿verdad? Cuando lo echan del ministerio se atreve a decir ciertas cosas. Pero mientras está en el ministerio dependiendo económicamente, no lo van a hacer. Porque perderán su sustento. Y ya lo vimos en el texto. Algunos es más importante el sustento que el evangelio y la verdad. Yo sé que es duro, pero es la realidad. Algunos de ellos la reconocen. En el foro interno, con poca gente alrededor, reconocen la situación. Pero esperan algo, un momento. Y no se dan cuenta que el fin del mundo, la venida de nuestro Señor, está aquí. Que si hace falta abandonar la situación, yo diría más le vale que perder la eternidad, ¿no? Pero esto es una decisión personal de cada uno. Yo no puedo ni quiero entrar en este asunto. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Yo he tomado la mía y no lo estamos precisamente pasando bien, ¿verdad? Anoche estaba hablando con mi esposa y debido a muchas cosas, ¿verdad? Porque uno cuando trata de obedecer a Dios, se abandona a sí mismo y dice estas verdades, molesta a mucha gente. Y me estaba comentando mi mujer, ¿no? Gente que es cercana a mía y que sabe que estamos necesitados y podían echarnos una mano, se van lejos, a gente que ni siquiera está en la iglesia, ¿verdad? Y le dan a otros ayudas y con eso no quiero pedir nada, no, simplemente estoy reflejando una realidad, ¿verdad? ¿Cómo somos? Esta es la realidad, ¿cómo somos? ¿Y cómo entendemos el Evangelio? ¿Verdad? Los apóstoles estaban todos a una, unánimes, y poniendo todo junto. ¿Con qué propósito? Para que el Evangelio sea predicado. Algunos hoy, si le dices estos, igual se suicidan, porque tienen tanto como el joven rico, ¿verdad? Por eso decía Cristo que difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el egoísmo triunfa. En fin, espero, mis queridos hermanos, que podamos entender bien la realidad en la que estamos, la auténtica realidad, la que nos presenta Dios y en la que estamos, para que de esta manera podamos entender cuál es la decisión que hemos de tomar, cuál es el camino. Por eso llama el camino estrecho, porque está muy, muy, muy condicionado, un camino muy condicionado. Y tenemos que depender exclusivamente de Cristo, a través de su Espíritu. Y en un mundo tal como el que estamos, no es fácil. Sin hacer compromisos, sin dejarte vender, no es fácil. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.